Las noticias de este martes, queridos oyentes de Radio Sefarad, siguen girando en torno a la posible futura incursión y ofensiva terrestres de Tzahal en la ciudad de Gaza, a la espera de un plan concreto de ataque por parte del ejército israelí que podría tardar varios días. Pero muchos elementos parecen indicar que la decisión del gobierno de entrar en la ciudad de Gaza, así como las dos ruedas de prensa de Netanyahu de este domingo, sirven para añadir más presión sobre Hamás. Si bien es verdad que las críticas, las denuncias, las condenas y la presión a nivel internacional sobre Israel son muy fuertes, también lo es hacia Hamás, entre otros por parte de países mediadores como Egipto y Qatar. Así que tal vez estos anuncios y estas decisiones de Netanyahu y de su gobierno sirven para el único y verdadero objetivo del nuevo plan que se ha presentado, es decir, llegar a un acuerdo global. Ya no hablamos de acuerdo parcial de varias semanas, 10 por aquí, 5 por allá, como se ha visto en el pasado, sino llegar a un acuerdo global, total y no parcial, de desarme de Hamás y de liberación de todos los rehenes con o sin vida. Al mismo tiempo, cabe recordar que las declaraciones de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, van siempre en esa dirección en los últimos días y semanas. Repite una y otra vez que la presión militar es necesaria para que Hamás libere a los rehenes, se vaya de la franja, sea desarmado. Porque no, según él, Hamás no estaba dispuesto a negociar de momento. Así que esas declaraciones podrían servir también de amenazas para forzar al grupo terrorista a volver a la mesa. Y tal vez así también podría interpretarse la eliminación hace 2 días del terrorista disfrazado de periodista de Al Jazeera. Habló de Anas al-Sharif, que desde hace meses y meses estaba en el objetivo de Tzahal por sus vínculos con Hamás, pero que solo ha sido eliminado en la ciudad de Gaza este fin de semana. Tal vez un mensaje para Hamás diciendo que nadie es impune y que Israel irá por todos los miembros de Hamás, sean o no disfrazados de periodistas. Y bueno, de hecho, frente a las críticas y a las condenas internacionales que han llovido desde la muerte de Anas al-Sharif, que las autoridades israelíes acusan, como lo he dicho anteriormente, de ser al mismo tiempo, o sea, no solo un periodista, no solo llevando una chaqueta, un chaleco de Al Jazeera o de prensa, de ser al mismo tiempo un miembro activo de Hamás, pagado por Hamás, cometiendo actos de terrorismo por parte de Hamás, con las pruebas fehacientes para quienes quieran consultarlas. Lo que pasa es que muchos medios occidentales simplemente se quedan con la palabra prensa sin ver lo que hay detrás, y eso desgraciadamente va en contra de o va a favor de la narrativa precisamente anti-israelí que estamos sufriendo desde hace varios meses. Un tuit de las Naciones Unidas diciendo "Journalists are not a target", los periodistas no son un objetivo. A ese tuit el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha contestado así, de este modo: efectivamente, los periodistas no son un objetivo, pero los terroristas yihadistas no son periodistas, son terroristas. Y así pone fin a la polémica, porque polémica no debe haber. Ese supuesto periodista, ese verdadero terrorista, es un objetivo legítimo en esta guerra. Bueno, seguimos hablando de las consecuencias del anuncio del gobierno de Netanyahu de conquistar la ciudad de Gaza. Por ejemplo, ayer hablamos de la huelga general que había sido convocada primero por el Foro de los Familiares de Rehenes. Había sido convocada para hoy, pero se postergó al 17, a este próximo domingo. Es una llamada, como he dicho, de ese Foro de Familiares de Rehenes, apoyado por
la organización a favor de los soldados caídos, o sea, también un foro de soldados caídos, de familiares de estos soldados, que ha recibido el apoyo de varias universidades de momento, como la de Tel Aviv, la de Ben Gurion, de Beersheba, la de Haifa y hace poco la Universidad Hebrea de Jerusalén. También la oposición se sumará a la huelga general, así ha llamado a participar a esa huelga Yair Lapid, el jefe de la oposición. De momento no hay ninguna señal de que la Histadrut, el sindicato mayoritario del país, participará, pero veremos cómo evoluciona la situación hasta el domingo. Del lado de Hamas, según Sky News en árabe, los negociadores del grupo terrorista habrían recibido un nuevo marco de acuerdo sobre el que negociar, sobre el que discutir por parte de Egipto y Qatar. Es un marco que ha sido facilitado también por Turquía. Se trataría de liberar todos los rehenes a cambio de liberación de presos palestinos. Según el marco, el ejército israelí estaría bajo supervisión de Estados Unidos y de países árabes hasta llegar a un acuerdo de desarme de Hamas y de su salida de la franja. En paralelo, Hamas cesaría sus actividades bélicas bajo la supervisión de Turquía y de otros países afines. Pero la verdad es que ya veremos, no es el primero, hay decenas y decenas de anuncios en este sentido, de posible reanudación de las negociaciones por parte de Hamas. Últimamente no tiene ninguna prisa, la presión sobre Israel es sofocante. También han recibido el apoyo de gobiernos occidentales y europeos, en particular para el reconocimiento de un Estado palestino, sin condicionarlo, por ejemplo, al desarme de Hamas ni a la desmilitarización de la franja, así que no tiene ningún motivo, en teoría, para negociar. Pero ya veremos si por medio de Egipto y Qatar se consigue su vuelta a la mesa de negociación. Y hablando precisamente del reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países, empezando por Francia, es notable la declaración este sábado del secretario de Estado americano, Marco Rubio, diciendo textualmente que las negociaciones con Hamas fracasaron en el momento en que Francia tomó la decisión unilateral de reconocer el Estado palestino, seguido luego por otros países. Más claro, agua. Y quisiera terminar este informativo con noticias de Líbano, de las que hablamos a final de la semana pasada. Sabemos que desde el cese del fuego de noviembre del año pasado, Israel todavía tiene cierto margen de maniobra para atacar y eliminar cualquier amenaza por parte de Hezbollah en el territorio libanés. Por ejemplo, el jueves y el viernes hubo varios ataques por drones israelíes. El viernes las eliminaciones fueron importantes porque consiguió atacar un vehículo donde se encontraba el jefe de la inteligencia de la fuerza Radwan. Recordamos que la fuerza Radwan es la unidad de élite de Hezbollah, que ha sido parcialmente diezmada a raíz de la guerra contra ese grupo terrorista. Según las fuentes de inteligencia de Israel, sus miembros habrían pasado de 6.000 a más o menos 2.500 miembros. Así que es un logro significativo esa eliminación del jefe de inteligencia de estas fuerzas. También eliminación de un alto mando del PFLP, el Frente Popular de Liberación de Palestina, Mohamed Wisha, que tenía nacionalidad siria, en la frontera precisamente entre ese país y Líbano, en el Valle de la Bekaa, este viernes. Pero aún más importante es el hecho de que el gobierno libanés este fin de semana ha acatado los principios presentados por los Estados Unidos,
que llevan hacia el final de la presencia de Hezbollah y otros grupos terroristas en el país. Además del final de la presencia de Hezbollah, tanto en el norte como en el sur de Litani, eso es también un detalle importante, no solo la amenaza vendría del sur del norte de Litani, sino de todo el territorio del Líbano, que es un gran avance conseguido gracias a la victoria de Israel contra Hezbollah. También el acuerdo llevaría a retiro, o las propuestas presentadas por Estados Unidos y confirmadas por Líbano llevarían al retiro del ejército israelí y al cese de las hostilidades hasta de aquí al final de año, y también el establecimiento de una frontera permanente entre Israel y Líbano y también entre Siria y este país. Se trata de un plan en 4 fases de aquí al 31 de diciembre de este año que, como he mencionado al principio, llevaría al desarme de Hezbollah y a su completo desmantelamiento. Y bueno, a cambio de ese desarme total de Hezbollah, el gobierno de Líbano, un país exangüe, un país agotado por las guerras internas y sobre todo por la influencia y la fuerza que tenía Hezbollah hasta la intervención de Israel, pues Líbano, su gobierno, empezarían a conseguir los fondos que necesitan, los fondos de inversión por países, por supuesto, como Estados Unidos y también Francia y otros países árabes como Qatar, Arabia Saudita y otros países del Golfo. O sea, esa ayuda financiera tan deseada por fin llegaría a este país una vez que sea total y completo el desarme de Hezbollah. Bueno, hasta aquí las noticias para hoy. Seguimos mañana.